Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase sobre la computación. Nuestro objetivo será descubrir el mundo de la computación y cómo ésta revoluciona nuestra forma de vivir y trabajar y aprender. Además, vamos a explorar los fundamentos esenciales que ayudarán a dominar nuestros criterios sobre el uso de la computadora y aprovechar al máximo sus infinitas posibilidades. Cuando hablamos de computación, entonces hablamos de computadoras. ¿Qué es una computadora? Pues una computadora es un dispositivo electrónico que procesa y manipula información de manera rápida y precisa. Además, esta también es una herramienta versátil, dado que se utiliza para una amplia variedad de tareas, desde escribir documentos hasta diseñar gráficos y jugar desde antes, debido a su evolución, y actualmente es una tecnología revolucionaria. Las computadoras han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos con el mundo entero, ¿sí? Entre las partes principales de la computadora tenemos al hardware, el software y los periféricos. Sin embargo, vamos a revisar el siguiente video para aprender un poco más acerca de la computadora, sus partes, sus componentes. Computador, identificando sus componentes, funciones y cómo estos elementos se relacionan entre sí. Recordemos que un computador, hardware, es un dispositivo electrónico que incluye una serie de componentes interconectados para realizar tareas específicas con la finalidad de permitirnos navegar por Internet o crear un dibujo, entre otras muchas actividades soportadas por este sistema. Además del hardware, tenemos el software, constituido por los programas de computación que se ejecutan en este dispositivo y que controlan al hardware. Aunque existen muchos tipos de computadores de distintos tamaños y capacidades y para distintos propósitos, nosotros nos vamos a enfocar en el computador personal, PC. A continuación describiremos los componentes generales de un computador con especial énfasis en las peculiaridades de una PC. Básicamente, un computador es un equipo que procesa datos que usualmente vienen del exterior. Dichos datos deben almacenarse temporalmente con la finalidad de que el equipo pueda operar sobre ellos. El computador debe permitir el movimiento de dichos datos desde el exterior, entrada, o hacia el exterior, salida. Y finalmente, los individuos son capaces de controlar al computador construyendo las instrucciones que implementarán las otras funcionalidades. Seguidamente te mostramos un ejemplo sencillo de lo que es capaz de hacer un computador, a través de un escenario donde tomamos una foto usando la cámara de nuestra PC, para luego almacenarla en nuestra galería de fotos. Como primer paso, presionamos el icono que representa la aplicación de cámara, constituyéndose esta en una operación de entrada. Esto conlleva a que el computador arranque dicha aplicación que implica, entre otras, operaciones de procesamiento. Seguidamente, el equipo despliega las opciones de la aplicación, entre las cuales se encuentra la de tomar fotos. Como estas opciones se muestran en la pantalla de nuestro monitor, esto es una operación de salida. Cuando presionamos el botón de tomar la foto, el equipo realiza una operación de entrada. El computador procesa dicha petición. Entonces el equipo capta la imagen a través de la cámara, siendo la imagen un dato de entrada para el dispositivo. Luego el computador puede almacenar la foto en la sección de galería de fotos, que implica que esa imagen, en forma de un archivo, se guarda en un dispositivo de almacenamiento secundario salida. La foto, que es un dato de salida, se despliega en la pantalla de nuestro monitor. Los componentes estructurales de un computador se agrupan de la siguiente manera. La unidad de procesamiento central, o Central Processing Unit, CPU, o simplemente procesador. Es la encargada de ejecutar las instrucciones que están en memoria. Ella controla y dirige todas las actividades del computador. La memoria principal es donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que el procesador está ejecutando. Los dispositivos de entrada-salida, ES, son aquellos que permiten la conexión del sistema con el exterior, bien sea a través de equipos que permiten el ingreso de los datos o aquellos que proporcionan salida de los datos o ambos. Hay una amplia gama de dispositivos de entrada y salida que pueden categorizarse en dispositivos periféricos o líneas de comunicación. Ejemplo de estos equipos son un monitor,
salida, un teclado, entrada y una interfaz de red inalámbrica, comunicación. El sistema de interconexión permite que los Así es. Como vemos, sus principales partes fluctúan entre el hardware, el software y los periféricos que se conectan de manera externa a la computadora. Entre los usos y las aplicaciones de la computadora actualmente están la educación, el entretenimiento, la productividad y la comunicación, pero no son los únicos. Hay una infinidad actualmente, por no decir que se utiliza en todos los ámbitos de la vida diaria de las personas que vivimos en este mundo, ¿sí? En la educación, las computadoras permiten el acceso hacia los recursos de aprendizaje, la realización de investigaciones y la colaboración de proyectos. Y lo propio en el entretenimiento, donde las computadoras son utilizadas para jugar, ver películas, escuchar música, acceder a redes sociales, ¿verdad? Como Facebook, YouTube, ver películas en Netflix y jugar, ¿verdad? En la productividad también, el ámbito empresarial utiliza mucho las computadoras para la creación de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otras herramientas de ofimática, ¿verdad? Pero asimismo, en la comunicación, actualmente tenemos aplicaciones como WhatsApp o Microsoft Teams para poder comunicarnos y otras herramientas de mensajería instantánea. Los conceptos básicos del hardware y el software entonces son, el procesador viene a ser el cerebro de la computadora que realiza los cálculos y controla el funcionamiento. Por su parte, la memoria RAM almacena temporalmente los datos y programas que utiliza la computadora. El almacenamiento tiene que ver, el almacenamiento general, tiene que ver con el disco duro. Este guarda de manera permanente los archivos, programas y datos de la computadora, incluyendo el sistema operativo. Todos estos tres que he nombrado pertenecen al hardware. El software, un ejemplo de software viene a ser el propio sistema operativo, que controla y gestiona los recursos de la computadora. Administra, por ejemplo, la seguridad, administra el explorador de archivos con sus archivos, administra los recursos, los servicios y los procesos que se inician cada vez que utilizamos o activamos un programa en la computadora. Como consejos o recomendaciones en el uso diario de nuestra computadora, tenemos que ver a la seguridad y la privacidad en línea actualmente. Las contraseñas seguras tienen que ser entre más largas y más complejas, nos ayudan mejor y nos garantizan mejor seguridad para proteger nuestras cuentas en línea, por ejemplo. Actualmente la actualización del software del sistema operativo, por ejemplo, mantiene los programas actualizados para evitar vulnerabilidades. Además, debemos tener precaución con la descarga, dado que algunos archivos y aplicaciones que se consiguen en Internet vienen posiblemente infectados y podrían perjudicar el funcionamiento de la computadora desde el sistema operativo. El futuro de la computación. Actualmente es parte ya de nuestra vida diaria la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Sabemos que existen ya incluso electrodomésticos que vienen conectados al Internet con pantallas, con interfaces gráficas y mediante estas interfaces podemos incluso conectarnos a nuestras cuentas de TikTok, ver videos, ver películas y además el artefacto entonces puede ya hacer tareas por sí solo, conectado a una red de Internet. La realidad virtual y aumentada es algo que está prácticamente ya es parte de nuestras vidas y está revolucionando a partir de los videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Y de las redes sociales. Además, podemos revisar podemos revisar sobre las generaciones de las computadoras, que estas inician desde 1946 en su primera generación, cuya característica principal era que era una máquina enorme que podría cubrir incluso un cuarto entero y funcionaba a través de unos tubos de vacío. Y así fue con el tiempo disminuyendo su tamaño y pasando de componentes análogos a componentes más pequeños y electrónicos hasta llegar a nuestros días que estamos entre una sexta y una séptima generación en que la computadora personal ya se ha constituido en cuatro partes, que son el monitor, el teclado, el mouse y el gabinete o torre donde se encuentran los componentes internos. Y estas cuatro partes hacen ya, constituyen ya la computadora como la conocemos, perdón. Pero podríamos decir que también estamos en una séptima generación de computadoras en las que la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial ya hacen parte de esta tecnología. Tenemos varios tipos de computadoras. Entre esos tipos de computadoras tenemos a las supercomputadoras.
También tenemos a las mainframes, las computadoras personales que ya hemos visto, a las computadoras portátiles, laptops. También tenemos tablets como un tipo de computadora con un sistema operativo propio, como Android, por ejemplo, y a los propios smartphones, que también tienen sistemas operativos propios, que también tienen aplicaciones y que también pueden realizar cosas que como realiza una computadora personal, tal vez de manera un poco distinta, pero llegando prácticamente al mismo objetivo. Podemos decir que gracias a la computadora se pueden realizar actualmente paseos virtuales como estos. Esta es una imagen con visión de 360 grados, tanto vertical como horizontalmente, que nos permite revisar, pasear por todo el entorno. Esto se realiza gracias a el uso de las computadoras, pero también gracias a la computadora podemos realizar imágenes en 3D como estas. Esta tecnología se utiliza en diferentes ramas de la ciencia actualmente, como por ejemplo la agricultura, la ingeniería, la arquitectura, la arqueología, entre otras muchas, y esto nos permite hacerlo la computadora, gracias a su uso, su avance, su tecnología. Por último, para aprender un poco más, podríamos ampliar la información sobre los componentes de las computadoras, sobre qué es el hardware, qué es el software y en qué ámbito se utiliza la computadora actualmente. Sin embargo, para finalizar la clase, el profesor puede preguntar en estos momentos, entonces, ¿a qué nos referimos con el término hardware? Si hablamos de un detalle de la computadora y los chicos van a responder a los componentes físicos como el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. A lo que el profe entonces pregunta, ¿y software? Y los chicos van a responder, son los programas y aplicaciones que permiten a la computadora realizar diferentes tareas y funciones. Y si eso es hardware y eso es software, entonces, ¿qué son los periféricos? Entonces, los periféricos son los dispositivos externos, como el teclado, el mouse, la impresora, pero también un micrófono, un proyector, unos altavoces que se conectan a la computadora de manera, como decimos, externos. El profe dice, exacto, muchas gracias a todos los que han puesto atención y han colaborado con la clase. Hemos aprendido un poco acerca de la computación y en general de la computadora. Eso sería todo. Muchas gracias.